Bueno, estamos otra vez aquí con el presidente del bloque Argentina Federal en la Cámara de Diputados, el doctor Pablo Cosiner. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy Un gusto bien. estar. Gracias. ¿Ha escuchado el programa completo? ¿Ha escuchado al presidente de la Cámara Pymes? ¿Ha escuchado recién al doctor Da Pena? Es muy poco alentador, por lo menos en cuanto a números, lo cual también implica hablar de algunas cuestiones con temas de política y cómo va a estar el bloque en el presupuesto, en el tratamiento del presupuesto. ¿Cómo lo analiza usted? Bueno, yo coincido un poco con el diagnóstico que se planteaba recién, ¿no? Me parece que el gran problema que hoy tiene la Argentina es la pérdida de confianza. La Argentina no solamente ha perdido la confianza en lo que se conoce normalmente como los mercados internacionales o la falta de inversiones, sino fundamentalmente hacia adentro, hacia los argentinos. Y esto tiene que ver con la falta de un plan económico. El problema que tiene la Argentina es que ha venido el gobierno realizando una serie de medidas de manera aislada sin poderla desarrollar en un plan económico. Y la apuesta que hizo fundamentalmente es a una economía de tipo financiero, monetaria, ¿no? Las variables era que la economía funcione a partir del valor del dólar, de la tasa de interés, de la LEVAC, sino de la economía real que tiene que ver con el desarrollo de la actividad de la industria o el sector productivo. Frente a esta situación nos encuentra la discusión del presupuesto. En realidad yo digo que hoy la discusión del presupuesto más que todo es una discusión política, no económica. Si yo me tengo que guiar por los índices que plantea el presupuesto como objetivos, si el gobierno no cumplió sucesivamente los anteriores presupuestos en inflación, en valor del dólar, en crecimiento, no creo por qué lo vaya a cumplir ahora, ¿no? Si tenemos que presupuesto un dólar de 42 pesos para el año que viene, cuando ya está casi en 41, o una inflación ¿No es de del 40 la estimación? ¿40.2? no, en realidad proyectada, a ver, 40.2 es la inicial, proyectada con algunas variables dice que podría estar en 42, así tomemos la del 42, con un dólar hoy casi a 41, es casi imposible que se dé. ¿Por qué digo que es política? Es decir, bueno, ¿qué hacemos nosotros como oposición frente a esta realidad? Generamos un vacío de poder votando en contra del presupuesto, profundizamos la falta de credibilidad, la falta de confianza en la Argentina y claramente se profundiza la crisis, o planteamos otro tipo de actitud que tenga que ver, decir, bueno, discutimos con el gobierno, tratamos de hacer algunas modificaciones en el presupuesto y le garantizamos al país, no al gobierno, un presupuesto que por lo menos le permita al gobierno... Pero, diputado, con el reconocimiento de que es un esquema que no se va a cumplir y que ha pasado ya con presupuestos anteriores, entonces solo sería un gesto político, Solamente pero un con la gesto expectativa político, de que claramente. en definitiva el mercado maneje el presupuesto. Solamente un gesto político, pero ¿por qué? Porque peor es no tener presupuesto. Digamos, lo que no se habla es qué pasaría en la Argentina si no hay presupuesto. Si no hay presupuesto, se prorroga el actual y habilitas al gobierno a tener libre disponibilidad sobre los mayores recursos. Es peor, te quedas sin control, libre disponibilidad de fondos por parte del gobierno. Entonces, creo que aquí es muy importante el rol que entraron a jugar los gobernadores, sentándose a una mesa de discusión y diciendo, bueno, no trabajemos solamente con la disminución del gasto público, veamos la posibilidad de generar mayores niveles de ingreso. Hablando de la reforma laboral, la reforma del Código Penal, ha quedado relegado esto y ahora se viene la discusión por el presupuesto. ¿Qué queda? La reforma laboral claramente no avanzó porque no había las condiciones de consenso para que avancen. En un país donde se está achicando el empleo, varias cuestiones vinculadas a la reforma laboral eran generar una afectación a los derechos de trabajadores. Algunos aspectos eran modificar la ley de contrato de trabajo con una flexibilización laboral. Hay temas que por ahí se podría haber avanzado, pero creo que la crisis agarró este estallido del dólar y los cambios de variable económica en la mitad del camino con el tema del blanqueo laboral, ¿no? Y esto es un tema que por ahí se pueda retomar hasta fin de año, es decir, bueno, algunos mecanismos que permitan incorporar al sector registrado a gran cantidad de trabajadores argentinos hoy que no están. Pero creo que el tema del presupuesto va a ser el tema, ¿no? Y el presupuesto y por otro lado la adenda al compromiso fiscal, ¿no? Claro. Parte de una modificación de la reforma tributaria. Si hay una adenda fiscal al pacto que se firmó y que la provincia aceptó a través de la legislatura el año pasado, que trajo una serie de repercusiones como aumento de impuestos o de por lo menos los valores para distintos sectores, muchas quejas de la industria, de las pymes, del comercio, mucho impacto provincial aquí en el distrito, ¿no? Si la lectura es política, si por ejemplo la aprobación del presupuesto va a ser un gesto político,
La adenda fiscal que va a permitir que cada distrito, Salta en este caso, pueda aumentar impuestos o No, no. frenar la rebaja, Claro, no habla de aumentar impuestos provinciales, lo que habla es decir, bueno, hay determinados beneficios que se dio a determinados sectores de mayor rentabilidad, porque se pensaba que iba a un país crecer de tal manera de que a los sectores de mayor nivel de rentabilidad se le daba algunas facilidades para acelerar inversiones. Bueno, esto no se dio. Entonces, las provincias claramente en esta política de ajuste tienen que recuperar ingresos, por eso se habla de disminuir un poco la curva de disminución, valga la redundancia, de impuesto a los sellos, impuesto a los bienes personales que están en el exterior, producto del blanqueo, me parece algo muy lógico, porque si hay alguien que trabaja acá en Argentina que paga impuestos, ¿por qué seguir beneficiando a aquellos que tienen su plata o sus bienes en el exterior o que han blanqueado capital? Me parece que esos temas que pueden generar ingresos, porque son impuestos... Además de impuestos a las ganancias, ¿no? Y después el tema de impuestos para a las ganancias... que son todos prácticamente. Sí, en realidad lo que está quedando sin pagar son los jueces. Esa es la realidad, el resto pagan todos. Impuestos a las ganancias, pagamos todos. Claro. Digamos, lo que quedan son los jueces, solamente hoy no pagan impuestos a las ganancias los nuevos jueces, pero la gran mayoría no está pagando. Bueno, ¿y cómo supone entonces que va a impactar, digo, en el distrito provincial? Porque si hay un impacto, por supuesto, del gobierno nacional y las medidas en la provincia, con la crisis que se está viviendo a nivel nacional, ¿esto cómo impactaría políticamente el año que viene? ¿Cómo ve el panorama? Es complejo en este momento, porque falta todavía para que termine este año. ¿En la provincia? Sí, pero en relación con la nación, o sea, el gobernador tiene que terminar. Y las candidaturas se empiezan a ir perfilando y con un marco nacional que es favorable, diríamos, para Salta. Yo creo que la política de Salta en algún momento el año que viene se va a nacionalizar. ¿Por qué digo esto? Creo, si las cosas se plantean... Es muy difícil hoy hablar de una cuestión electoral, ¿no? En la Argentina, proyectar lo que puede pasar el año que viene, cuando no sabemos si mañana cómo va a responder la economía ante los vencimientos de las LEVAX y demás. Pero bueno, suponiendo que podemos proyectar hacia el año que viene, y para no dejar de contestar la pregunta, si la proyección del gobernador Urtubey como figura nacional se da hacia el año que viene y en una eventual candidatura a presidente de la Nación, creo que la política de Salta se nacionaliza. O sea, el eje va a ser totalmente distinto. Hoy se habla de eventuales candidaturas o de qué irá a pasar en función de incógnitas, pero creo que la política de Salta va a estar frente a una oportunidad histórica. A mí no me cabe duda que hoy la figura de Juan Manuel Urtubey es de las figuras en la política nacional que más se ha ido proyectando. Claramente está siendo visualizado junto con Sergio Massa. Creo que de esos dos nombres no sale el candidato a presidente de un sector importante de la política argentina que va a tener como base en el peronismo los gobernadores, del Frente Renovador, y creo también de otros sectores. Creo que hay que convocar a radicales que están enojados con el gobierno de Macri, que no se sienten identificados, a gente del socialismo de Santa Fe, a partidos provinciales como en el caso de Neuquén, como en el caso de Río Negro. Todos esos diálogos que con el gobernador Urtubey estamos desarrollando a nivel nacional. ¿Y cuánto impacta negativamente esta crisis en la imagen de Macri, por ejemplo, si pensara en la reelección? Y creo que ya está impactando mucho. De hecho, en cualquier encuesta que se hace, el único escenario de balotaje que lo favorece a Macri eventualmente es con Cristina Fernández de Kirchner, pero después no resiste un balotaje ni con Urtubey, ni con Sergio Massa, ni con Uñac, con lo cual creo que ya hablando de una elección hacia el año que viene, si nosotros ordenamos un espacio en la política argentina, que va a ser mucho más horizontal, no va a ser de los liderazgos tradicionales, pero que tenga como base el peronismo de los gobernadores, el Frente Renovador y otros sectores políticos, democratizamos, jugamos a trabajar en un paso donde la gente participe y elija el candidato a presidente de ese espacio, creo que ese espacio está hoy en condiciones de poner el próximo presidente de la Nación. ¿Pero competirían con Cristina? No, son dos espacios distintos. O sea, creo que Cristina si es candidata, iría por Unidad Ciudadana, nosotros creo que vamos a ir por el Partido Justicialista en un frente electoral con otros sectores. Sin embargo, localmente los referentes, o sea, Leavi y Javier David, por ejemplo, estuvieron juntos aquí en el programa y dijeron que es distinta la cuestión territorial en la provincia con respecto a la nación y que acá sí trabajarían todos juntos. Yo tengo otra lectura. Creo que la política en Salta se nacionaliza el año que viene. El kirchnerismo va a tener una construcción política y el peronismo, que no está en ese esquema, que es el que nosotros decimos que
que va a liderar, y creemos que el candidato a presidente va a ser Urtubey, va a tener otra construcción política. No va a haber eso que dicen acá los propios dirigentes. Lo que pasa es que no es porque yo lo diga, lo veo, no sé cómo, por ejemplo, lo he hablado incluso con Leavi, y coincidimos en esta lectura, por eso me parece muy raro decir, si Cristina es candidata a presidente o a algún otro dirigente del kirchnerismo, ¿cómo haces para apoyarlo a Urtubey? O sea, vas a tener, salvo que es el caso de Leavi, decida decir, bueno, yo dejo el kirchnerismo y voy a acompañar a Urtubey. Si acá en Salta las elecciones difícil, porque ya dijo hasta ahora, por lo menos. Pero no digo, si acá en Salta las elecciones van a ser el mismo día, las nacionales y las provinciales, desde la práctica, digo yo, ¿cómo resolves esa situación? Ojalá que los compañeros del Partido de la Victoria se sumen a esta, digamos, idea que creo que le va a beneficiar a toda la provincia, de tener un presidente de Salta. Digo, si la referencia la tenemos aquí, ¿para qué buscarla afuera? Ahora, ¿cómo resolverán ellos esa situación? Es muy difícil de... Siempre se habla de dirimir esto en las PASO. ¿Existe la posibilidad de que las PASO no existan más? Para mí sería un gran error. Como lo decía Urtubey, ¿no? Volver a un esquema en donde los candidatos se elijan en una mesa de un café o a dedo, me parece que sería un retroceso. Las PASO te permiten dirimir dentro del mismo espacio político de manera democrática. Si hay alguien pensando en sacar las PASO es porque le preocupa la construcción de nuestro espacio político. Nosotros ya estamos hablando de que puede haber una PASO en nuestro espacio, con Sergio Massa, con Juan Manuel Urtubey, por ahí con el gobernador de Santa Fe, si también se suma, o algún radical, en donde la gente decida quién es el mejor para este espacio, proyectarlo. Si hay alguien que está pensando en eliminar la PASO porque le está preocupando el crecimiento de este espacio político, creo. Sería un error a mi criterio. ¿Usted qué quiere hacer? Porque va a terminar su mandato a fines del año que viene, ¿verdad? Sí. En la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Quiere repetir? Mira, no lo tengo definido todavía. ¿Por qué? Porque también he pensado en ser candidato a gobernador, pero tengo esa alternativa. ¿Qué variables lo condicionan? Porque acá, por ejemplo, estuvo Miguel Issa, el vicegobernador, y dijo, solo seré candidato a gobernador si Urtubey es candidato a presidente. Yo tendré que tomar una definición. A ver, hoy yo presido el interbloque de Argentina Federal, que es el interbloque vinculado a los gobernadores. Tengo muy buen diálogo con todos los gobernadores peronistas. Estoy trabajando muy fuerte en esta alternativa del gobernador Urtubey, y voy a tener que evaluar en su momento qué priorizo. Si volver a la provincia a plantear una campaña provincial como candidato a gobernador, o poner a disposición esto que he ido construyendo a nivel nacional para colaborar con el gobernador en su candidatura a presidente. Voy a evaluarlo, qué es lo que más sirve. Igualmente creo que nosotros, dentro del frente que viene apoyando al gobernador en Salta, tenemos que encontrarlo más competitivo, ¿no? Yo tampoco creo que vale la pena aferrarse a cuestiones personales, y eso lo iremos viendo en el camino. Bueno, ¿cuál es el rol que ve que cumple hoy Argentina Federal, este bloque que, como usted bien dice, representa a los gobernadores en ambas cámaras? ¿Cómo ve la situación? Es el bloque que ha permitido en muchos casos que esta crisis no haya llegado a situaciones totalmente inmanejables desde lo político. Imagínate que es un gobierno que no tiene mayoría en las cámaras. Si nosotros nos hubiésemos puesto en una actitud totalmente irracional, hubiese sido tremendo para el gobierno no contar con algunas herramientas. Entonces, somos la fuerza política que le ha permitido a los gobernadores desarrollar un marco de negociaciones muy importantes, y fuimos el puntapié inicial, y esto humildemente lo digo, cuando muchos no creían en construir esta opción nueva para la Argentina. Ustedes aportan gobernabilidad. ¿Qué les aporta el gobierno nacional a las provincias, por ejemplo? ¿Cómo devuelve esa gentileza? Mira, yo creo que es momento de ser generoso. A ver, ¿qué devuelve? Los gobernadores son los elegidos por la voluntad popular, que se han encargado de sentarse a discutir en el gobierno en cada momento situaciones, desde los puntos de coparticipación que había que recuperar. Bueno, por ejemplo, hemos hablado del pacto fiscal. Una de variables era: no se manda más el fondo sojero si no hay cumplimiento de las metas fiscales. Nosotros ahora estamos en estos momentos... Eso se aprobó por ley, y sin embargo el gobierno nacional después decide eliminarlo. Bueno, no tiene palabra tampoco. No tiene palabra, es verdad. Uno de los problemas de este gobierno es que no tiene palabra y que ha vulnerado sistemáticamente el presupuesto. Ahora, no obstante lo cual, nosotros no metemos el dedo en la llaga. Para nosotros sería muy fácil ponernos de la vereda enfrente y empezar a tirar piedra al gobierno y esperar que el gobierno se siga desgastando. Ahora, lo que sí estamos haciendo en estos momentos, por ahí mañana podamos tener novedades, es que el gobierno acepte
darle a las provincias, o reconocerle a las provincias y a los municipios, el dinero del Fondo de la Soja, por lo menos hasta fin de año, que es porque lo único que se había acordado con los gobernadores es discutir el destino del Fondo de la Soja del 1 de enero en adelante, por eso se firmó la adenda, ahora no por estos meses. Yo tuve diálogo con el ministro del Interior, con el presidente de la Cámara de Diputados, el viernes y hoy, y con el presidente del bloque de Cambiemos, y estamos viendo si mañana el gobierno anuncia, en función del planteo que le hicimos, en representación de todos los intendentes, un fondo específico para compensar a las provincias y a los municipios durante todos estos meses hasta fin de año de esos fondos que el Fondo de la Soja le corresponde, y así que vamos a tratar de que el gobierno entienda de que no puede perjudicar a las provincias. Gracias, Cosine, por su No, tiempo con gracias a nosotros. ustedes. Gracias, Natalia. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias a ustedes también. Que tengan muy buenas noches.